Feliz sábado, aquí estamos otra vez compartiendo un estudio, el cual he titulado No cometerás adulterio, sacerdocio real. Somos un pueblo escogido, somos el royal sacerdocio, como se dice en inglés, pero en español se dice sacerdocio real. Claro que sí lo somos, entonces además tenemos un requerimiento, el cual es cumplir la voluntad de Dios. Pues este atardecer quiero compartir algo, que el requerimiento para Israel antiguo es santidad. En aquel tiempo, ¿verdad? Dios dijo santidad. ¿Cómo sabemos qué es eso? Vamos a ir a Levíticos capítulo 20. Levítico capítulo 20. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Ok, Levítico capítulo 20. Vamos a ver el 7, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ser? Santos, ¿verdad? Ahora, para la dispensación del Evangelio, o dispensación evangélica, esto era lo que leímos para la dispensación judía: ser santos como Jehová es santo. Ahora, ¿ha cambiado la santidad que debemos de ser? Ahora, nosotros que tenemos el Evangelio, ok, leamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Es Primera de Pedro 1, 15 y 16. Ahorita vamos a volver a hacer Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos del antes tenáis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El requerimiento para el antiguo Israel, el requerimiento para el adventista del séptimo día, es la santidad de Dios por medio de su justicia. Entonces, ahora sí vamos a voltear al libro de 1 Pedro capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 5, 7 y 9. 1 de Pedro 2, versículos 5, 7 y 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Somos casa espiritual, ¿verdad? Y sacerdocio santo para obedecer, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por cual también tiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Si vemos en el versículo 9 lo que dice aquí claramente, recordemos que dijo que éramos casa espiritual. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos una generación, un linaje escogido, el cual un sacerdocio santo. Ese es el requerimiento que hoy hay para el adventista del séptimo día: guardar la ley por medio del Espíritu Santo. Y no nada más la ley, como decimos físicamente, a la ley como está escrita, sino también espiritualmente.
Y eso es lo que vamos a hablar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 19. Pero antes de ir a Mateo, vamos a ir a Levíticos, capítulo 21. Vamos a hablar un poquitito más cómo era el requerimiento en aquel tiempo y que sigue siendo el mismo para los sacerdotes. Pero ahora sabemos que nosotros somos ahora el pueblo de sacerdotes espirituales, ¿verdad? Levítico 21, vamos a ver el versículo 7. Bueno, miremos el 1 primero. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen con un muerto en sus pueblos. No deberían tocar los muertos, ¿verdad? En aquel tiempo. O sea, y ahorita sabemos que no hay salud, no es saludable estar tocando los muertos, ¿verdad? No. Continuemos con el versículo 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido. Yo no sé por qué a nadie le gusta poner repudiada, pero la palabra correcta es divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues, el pan de su Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Sabemos claramente que en aquel tiempo los sacerdotes ponían el pan delante del, donde se ponía el pan en el santuario. Pero ahora sabemos que ahora los pastores, aún los diáconos, los líderes, los ancianos son los que nos traen la palabra de Dios para nosotros alimentarnos espiritualmente. Pues sí, así estamos hablando. Entonces ahora sí, voy a ir a Primera de Timoteo hablando sobre la ley según la carta. Después vamos a hablar de la ley según el Espíritu, ¿ok? So vamos a ir a la Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Empezamos con el versículo 1. Primero Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es malo querer que una persona sea obispo, pastor, y que le quiera traer el pan, así como que va a sacerdote traer la palabra de Dios. Es un buen deseo, así como el deseo de una madre, o de una persona que quiere ser madre. Son buenos deseos. No hay ningún pecado en querer hacer eso, o querer... y Elena G. White dice que el trabajo de la madre es mucho más alto que el del obispo. Así que sí, son anhelos buenos de querer ser un obispo, un pastor, un sacerdote para el hogar de Dios, para su casa espiritual. No es malo ese anhelo. Pero continuemos leyendo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Usted quiere la posición de un obispo? Mira lo que dice aquí claramente. Son muchos requerimientos lo que Dios espera, así lo mismo que esperó para aquellos sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo terrenal. Ahora nosotros los pastores que ofician para la casa espiritual de Dios, Dios tiene los reglamentos. No nada más cualquiera que se presenta ahora, yo quiero ser pastor. No, que no sabemos que Dios es un Dios de orden. Sí es verdad que sí, entonces tenemos que seguir leyendo. Versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga a la condenación del diablo. Ahorita que estoy pensando, no sé si oramos, pero si no oramos, vamos a orar. Padre Santo, le pido por su Espíritu Santo que continúe a estar con nosotros mientras que estudiamos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. No sé, quizás si oramos, pero en caso que se me haya olvidado. En el versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces vemos aquí que el obispo, el pastor, tiene que ser marido de una sola mujer. Ahí es donde se está viendo la ley, de acuerdo a la carta, que no tiene que ser casado muchas veces, sino que con una sola mujer.
Igual él tiene que ser casado antes con solo una mujer y su esposa al igual, solo con él. Primer matrimonio en ambas partes. ¿Y ustedes creen que cambia esto de acuerdo a un diácono? Vamos a ver lo que dice en el versículo 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irresponsables. Las mujeres asimismo sean honestas. Miren, en el versículo 11 dice diferente en inglés, dice, también que las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pero aquí se está refiriendo a la esposa del diácono también. Y mira lo que dice aquí, en versículo 12. Y todas las mujeres también en la posición que no tienen que estar haciendo contra la ley, pero sino obedeciendo. Dice, versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, igual que el obispo. Hay mucha gente ahorita en estos últimos días que están en la iglesia, obispos que están casados. Eso se acuerda de la ley. Ahora vamos a ver lo que dice la ley espiritual en un momento. Y hay diáconos que son niños, muchachitos que nunca han sido casados. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que están haciendo en la casa de Dios? Y yo me ha tocado ver mujeres recogiendo el diezmo y las ofrendas. Qué interesante. Claro que va en contra de la palabra de Dios. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, viceversa, y que gobiernen bien a sus hijos y en sus casas. Porque los que ejercitan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, si el obispo o el diácono, el anciano, no está ordenando bien su casa, tiene que ir a Dios. Porque de principio, antes de que se vuelva un pastor, ya teníamos que haber visto sus principios. Pero si acaso no los hemos visto, que Dios le hable a usted en su corazón, que es lo que está bien. Pero, ¿se acuerda lo que leímos acá en Levítico 21, versículo 7? Que no tomará una esposa que es ramera o infame y no se casará con ella, ni con mujer repudiada. O sea, que un obispo, un anciano, bueno, dejémoslo con lo del pastor. Pero sabemos que todos tenemos que estar guardando la ley, tal como dice la carta. Y como dice espiritualmente. Dice, porque el sacerdote es santo a Dios, así como el sacerdote ahora a nosotros, los ministros, pastores y aún los diáconos tienen que ser, ¿qué es lo que dijo? Con una sola esposa. Correcto. Ahora, si ustedes se acuerdan aquí en el versículo 7 de 1 Timoteo capítulo 3, que dice, dado a buen testimonio. Si se acuerdan, vamos a Proverbios 31. Proverbios 31. Vamos a ver el versículo 23. Ahí este capítulo todo se trata, casi todo desde el versículo 10. Sí, desde el versículo 10 habla sobre la mujer virtuosa y el carácter de la mujer virtuosa. Pero mire lo que va a decir aquí, tan impresionante la palabra de Dios. Dice, de su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. En inglés me gusta más mejor, le voy a decir como dice. Su esposo lo conocen en las puertas cuando se sienta entre los ancianos en la tierra. Entonces, el esposo de una mujer virtuosa tiene que ser un anciano, o puede ser un pastor, o puede ser un diácono. Pero la esposa tiene que ser virtuosa igual que el hombre. Entonces, ¿qué? Necesitamos hallar un versículo. Hay un versículo que habla que el hombre también tiene que ser virtuoso, no nomás la mujer. Perfecto. Ahora en el versículo 30. Dice, vamos a empezar con el versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas
sus hechos. Se me olvidó explicar algo ahorita, gracias a Dios que me estoy acordando. Que aquí en Proverbios 31, donde habla que el esposo de la mujer virtuosa está entre los ancianos. ¿Ustedes se acuerdan de alguien que estaba entre las puertas? En español dice, sí, las puertas, en inglés. ¿Se acuerdan de un hombre virtuoso que estaba en las puertas? En el libro de Esther habla de un hombre llamado Mordecai en inglés, pero en español se llama Mordecai. ¿Cómo se dice exactamente? Mardoqueo. Él era como el padrastro de Esther, Hadassah, también como se llama así. Ok, entonces aquí como vamos ahora al versículo 30 de lo que estábamos hablando, que dice que la mujer que teme a Jehová será alabada. Ahora Dios dice que, ok, tú me temes a mí, entonces yo ahora te voy a alabar a ti, en vez de que tú me alabes a mí. No, eso no es lo que está diciendo, porque cada palabra tiene su significado. Quizás aquí no pusieron la palabra más correcta. En vez de poner alabada, la palabra que deberían haber puesto, la palabra en el hebreo significa halal. Y yo escuché esa palabra en la internet, de cocinar halal. Y digo, ¿qué significa eso, halal? Pues miren lo que significa cocinar virtuosamente. Y claro que sabemos que tenemos una dieta basada en plantas, ¿verdad? Continuando, dice la palabra halal: estar clara, brillar, celebrada, será digna de elogio. Entonces, aquí la mujer virtuosa es digna de elogio porque tiene los atributos de Cristo en su carácter. Entonces aquí vemos claramente la ley que estamos exaltando. Volteemos a Éxodo 20, por si alguno de ustedes no se sabe el versículo. No cometerás adulterio. El séptimo mandamiento, el cual Dios dice que guardarás, que seremos un pueblo santo. Versículo 7 dice, versículo 7, versículo 13. Es el séptimo mandamiento, pero pensé que era el versículo 7. 13 dice, versículo 14, perdón. No cometerás adulterio. Ese es un mandato, ¿verdad que sí? No es, si quieres no comas adulterio. Haz lo que te da la gana. Oh, no. No, eso no es santidad. ¿Qué dice? No cometerás adulterio. Perfecto. Hemos hablado sobre cómo el obispo, los diáconos, los ancianos deben de estar casados con una mujer virtuosa, ellos mismos ser virtuosos, guardar la ley de Dios, dirigir su hogar como debe de ser. La esposa tiene que estar haciendo caso al mandato del marido con amor, claro, y los hijos tienen que estar debajo. No, ¿qué pasa cuando los hijos no están obedeciendo? El pastor está ahí, predique. Miremos lo que dice en Levítico, otra vez 21. Vamos a ver el versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será en el fuego. El pastor puede estar arriba predicando muy bonito, pero bonito. Pero los que están sentados ven la influencia. Tenemos una influencia nosotros. Cómo vivimos, cómo actuamos. La influencia del pastor se puede ver claramente. Vemos a la esposa cómo está vestida, con pantalones. O quizás no con pantalones, pero quizás una esposa rebelde, no virtuosa. Los hijos ya no van a la iglesia. Las hermanas ya con faldas cortas. Entonces, ¿qué dice? Que la hija, que hace una cosa, aquí habla sobre de hacer fornicación, la hija hacer fornicación, que dice que deshonra al padre. Entonces, por eso mismo que los líderes de nuestra iglesia tienen que estar convertidos para que nos den el ejemplo. Aparte, sabemos que nuestro sumo perfecto ejemplo, el cual fue tentado en cada punto, es Cristo, y no pecó. Él es nuestro sumo ejemplo. Pero de todas maneras, aquí en esta tierra tenemos que ser santos. Ok, ahora vamos a hablar sobre la espiritualidad de la ley, porque hablamos mucho de acuerdo a la carta. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios nos está tratando de decir?
No cometerás adulterio. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a empezar con el versículo 17 y 18, que pareciese que solo habla de la carta. Vamos a ver lo que dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley de Dios sigue en pie y requiere los mandamientos que sean obedecidos. Vamos ahora a mirar en el versículo 31. Mateo 5, versículo 31, hablando de la espiritualidad de la ley. Y ahorita estamos hablando un poquito, porque les recomiendo estudiar ese tema. Ustedes vino sobre no cometerás adulterio. Miremos el versículo 31, que dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Qué repudia? Está hablando de divorcio, ¿verdad? Dice, pero yo os digo, aquí está hablando, han escuchado, y me gusta mejor como dice en inglés, dice, se ha dicho que el que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que el cualquiera que repudie a su mujer, sea por causa de fornicación, la hace cometer adulterio. Y quien se case con ella, la cual es divorciada, comete adulterio. Aquí Dios está hablando de la espiritualidad de la ley. Y si vemos en el versículo 27, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Han escuchado eso? ¿O esta es su primera vez que escuchan este tema? Puede que sea, y si es, pues sigan estudiando. Adelante, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es se pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí Dios está hablando de la espiritualidad de la ley, no nomás la carta, así dice. Ahora de la espiritualidad, o sea que la ley de Dios es más profunda aparte de lo que nomás vemos así por encima. Y habla, ¿qué dice aquí? Has oído que no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Si usted pasa a una mujer con su ropa, como ahora viste el mundo, su ropa muy pegada, hasta parece pintura, usted la mira y piensa una maldad, o viceversa para la mujer hacia el hombre. ¿Qué dice Jesucristo? Ya adulteró. ¿Cómo es eso? ¿Qué dice? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no es que la mira, feliz sábado, hola hermano. Es para codiciarla, es donde se comete adulterio espiritualmente. Y por eso mismo es de que estamos hablando de la ley de Dios. Cristo no vino en vano aquí a la tierra. La ley de Dios fue quebrada desde el cielo gracias a Lucifer. Y Cristo tuvo que venir. Ningún ángel pudo venir aquí a esta tierra a pagar por la ley quebrada. Solamente alguien igual a la ley, y es Jesucristo, que vino a morir por nosotros, que nos está enseñando Dios la espiritualidad de la ley. Y ahorita estamos hablando del versículo 7, pero en su tiempo les recomiendo también que vean la espiritualidad de la ley, cómo Dios habla. Aquí, en versículos 21 y 22, donde habla de estar enojado con el hermano. También eso es exaltar la ley de Dios, hablando de la espiritualidad. Entonces ese es el punto. Ahora otra cosa, como dice aquí en Mateo, usa la palabra cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Ahora otra cosa que yo he visto en la iglesia, y estamos hablando de la iglesia adventista séptimo día, que este mensaje es para esta iglesia, la Odisea, la cual está en esa condición, en la cual debería estar en la condición Filadelfia. Condición, estoy hablando de condición, ok. Ok, yo lo que he visto es que muchas hermanas se tienen mucha confianza, quieren abrazar, saludarse, eso no me parece.
Después del sábado, ay, la esposa y el esposo se separan y se van a platicar con otro hermanito y otro hermanito acá. Y a mí en particular no me parecen los abrazos entre hermanas y hermanos. Quizás ahorita no tengo un versículo para comprobarlo, pero sé lo que el linaje de White habla. Cómo se tiene que comportar una mujer, cómo se tiene que comportar un hombre. Y esos son requerimientos muy importantes, porque si no guardamos cómo uno se tiene que comportar como mujer, cómo el hombre se tiene que comportar como un hombre, entonces ¿qué vamos a caer? Vamos a caer a quebrar la ley de Dios. No quizás como la carta dice, no cometer adulterio, bueno, pues no estoy durmiendo con el hermano. Pero como dice aquí la Biblia, claramente que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, las relaciones entre hombres y mujeres que existen ahorita entre hermanos, no debería de existir. Debe de haber mujeres con mujeres la relación y hermanos con hermanos, y cada quien la relación con su esposo y su mujer. Otra cosa, que la relación entre la esposa y el esposo son cosas que son entre Dios y ellos. Esa conversación no tiene que salir. Los problemas no tienen que platicársele a nadie. Pero eso quizás es otro estudio. Pero el punto es cómo nos tenemos que comportar nosotros como mujeres. Si la Biblia nos dice cómo nos debemos de comportar en la casa de Dios, entonces también tenemos que saber cómo comportarnos delante de un varón, de un hermano, de un pastor. Y como dije anteriormente, no se me parece perfecto que una hermana se abrace con otro hermano que no es su marido, ni su hermano, claro, hermano de la carne. Quizás eso, I don't know, también quizás no veo que esté correcto. Entonces, bueno, eso es lo que yo tengo que compartir, y termino con una porción de una cita aquí que se llama La vida santificada. Dice, Juan estaba enfocado con Dios, mientras que él aprendía más de su carácter divino por medio de las obras de la creación. Su reverencia hacia Dios aumentó. Él seguido se preguntaba, ¿por qué no los hombres los cuales dependen de Dios buscan estar en paz con él en la obediencia voluntaria? Es el infinito en sabiduría y no hay límite en su poder. Él controla los cielos con sus innumerables mundo. Él mantiene en armonía perfecta la grandeza y belleza de las cosas que él ha creado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y la multa o el castigo es la muerte. No existiera discordia en el cielo o en la tierra si el pecado nunca hubiera entrado. Desobediencia hacia la ley de Dios ha traído miseria, la cual existe entre sus criaturas. ¿Por qué es que los hombres no quieren reconciliarse con Dios? ¿No es cosa ligera pecar contra Dios? ¿Poner la voluntad perversa del hombre en oposición de la voluntad de su Creador? Es para el mejor interés de los hombres, aún en este mundo, de obedecer a los mandamientos de Dios. Y es ciertamente por su interés eternal que se sometan a Dios y estar en paz con Él. Las bestias del campo obedecen la ley de su Creador, el instinto en el cual los gobierna. Él le habla al océano y a las aguas, son rápidas para obedecer su palabra. Dice, él habla al océano orgulloso y le dice, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Job 38:11. Y las aguas son rápidas para obedecer su palabra. Los planetas son ordenados en orden perfecta, obedeciendo las leyes que Dios ha establecido. De todas las criaturas que Dios ha puesto en la tierra, la humanidad solamente es rebelde. Aunque poseen poderes para razonar, en entender los llamados de la tierra, los llamados de la ley divina, y una conciencia para sentir la culpa de la transgresión y la paz y el gozo de la obediencia, el premio de la vida eterna, un eterno peso de gloria, es prometido a aquellos que hacen la voluntad de Dios, mientras que las amenazas de su ira cuelgan sobre todos los que desafían su ley. Esta cita ha venido de La vida santificada, páginas 75 y 76 en inglés, las cuales son traducidas.
Pues aquí yo les he compartido esta pequeña joya que no es un gran mensaje y les enseña cada punto de vista, pero les deja la tarea que ustedes en su tiempo también escudriñen la palabra y vean y que aprendan y que nos volteemos con todo el corazón a Cristo como Él quiere que estemos. Pues ahora sí los invito a que tengamos una palabra de oración y les agradezco por haber tenido la paciencia de escuchar este simple mensaje. Por aquí su hermana Mabel. Vamos a orar. Father in heaven, querido Padre Celestial, le damos gracias de que tuvimos la oportunidad de estudiar. Le pedimos que tantas almas que escuchen este mensaje vean el requerimiento para la vida eterna, la cual es guardar los mandamientos. Y como veíamos hoy también la ley espiritualmente, no nomás abrir la carta. Ayúdanos, Señor, ten control del corazón, del alma. Danos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, para poder, Señor, entregarnos a ti completamente, para que tú en nosotros estés siempre. En el nombre de Señor Jesucristo. Amén.